Hola, mi nombre es Verónica Cabrera, yo soy veterinaria y mi marido, doctor Eladio Cabrera, es cirujano. Nosotros llevamos una asociación para niños con discapacidad y tenemos un proyecto para informar a personas, o sea, a todo el mundo sobre nutrición. Y ahí estamos trabajando con una empresa sueca de nutrición a base de test de laboratorio para ver si realmente necesitas la nutrición y si la nutrición, o sea, funciona. También trabajamos con médicos muy importantes y muy buenos, como el doctor Paul Clayton, y también con investigadores a nivel celular y nutrición de la Universidad de Uppsala en Suecia. Nosotros llevamos muchos años investigando sobre la nutrición y qué puede hacer para la salud, sobre todo porque tenemos una niña con discapacidad y con la nutrición hemos logrado evitar todo tipo de medicamento y eso es muy, muy importante. Y como estamos con esa situación en el mundo ahora, es sumamente importante poder cuidar la salud y tomar el control y no depender de la farmacia y los hospitales, los médicos. Vamos a empezar. Y tenemos que ir atrás en el tiempo, mucho atrás, hasta Hipócrates, y pensar en lo que él decía, que es el padre de la medicina. Y él decía que su alimento sea su medicina y su medicina su alimento. Y realmente estamos muy lejos de ese pensamiento ahora y todo el mundo de los hospitales, de los médicos, cómo funciona, todo eso están muy, muy, muy lejos de eso. Y de hecho los médicos no estudian nutrición en su carrera y es algo que ni siquiera se permite hablar de nutrición normalmente. Entonces la pregunta es si realmente mi alimento es mi medicina y si no, ¿cómo puedo empezar? Aquí tenemos un limón y una manzana, tenemos limas y una manzana. Y como ven, la manzana no se ve muy, muy guay las limas sí. Y eso tiene que ver con los antioxidantes, que los limones, los cítricos, tienen muchísimos antioxidantes y la manzana no. Entonces, si cortamos una manzana para servirla, tenemos que cortarla justo antes de servirla. O si no, podemos poner un poquito de limón arriba y se mantiene fresco. Y así cuando vemos las personas caminando por las calles, vemos muchísimas manzanas y muy, muy pocos limones. Las personas les falta muchísimo los antioxidantes. Y aquí tenemos entonces una manzana sana y una manzana que está llena de inflamación en el interior. Y lo que hace normalmente la medicina es poner una tirita por fuera, o sea, tapar los síntomas, pero no tratan la inflamación que están, o sea, que están haciendo que la manzana se pudre. Y lo que tenemos que, por supuesto, tratar es la inflamación que llevamos dentro, que todo el mundo prácticamente estamos con un nivel de inflamación a nivel celular. Y de eso vamos a hablar. Las tendencias que hemos tenido los últimos años, bastantes años ya, pero cada vez es peor. Ahora mismo la mitad de los australianos tienen una enfermedad crónica
y 23% tienen más de 2 enfermedades crónicas. 2 de cada adultos en Dinamarca tienen una enfermedad crónica. La obesidad ha aumentado un 300% y el sobrepeso y la obesidad se dobla cada 10 o 15 años. Y con eso tenemos una pérdida de la esperanza de vida de 6 a 8 años. Y las cosas que estoy diciendo son cosas a nivel mundial, o sea, que no es nada específico de España o específico de algún país, sino es a nivel de todo el mundo. El número de enfermedades crónicas está completamente fuera de control y tenemos más de 65 millones en los Estados Unidos que tienen enfermedades crónicas fuera de control. Tenemos un aumento muy importante en el hígado graso que no depende del alcohol. Tenemos hipertensión. Cataratas, la edad de pico de aparición ha bajado 20 años. Y antes era una cosa de personas viejas, pero el hermano de mi marido se operó de cataratas y él con 40 y pico de años. Entonces eso va aumentando y bajando en edades. Las demencias aumentan cada vez más. Y demencias y Alzheimer también tienen mucho que ver con el medicamento para bajar el colesterol, que lo vamos a hablar más adelante. La prevalencia de depresión se dobla en cada generación y la edad de pico de aparición era antes, o sea, en el 1998 era a los 30 años y en el 2017 a los 14 años, o sea, son adolescentes deprimidos. Y ahora con todo eso que estamos viviendo, hay niños deprimidos y eso no es raro. La obesidad aumenta en todo el mundo va aumentando. También tenemos problemas con el autismo, ADD, niños hiperactivos. Ahora cada 2 o 3 niños tienen el diagnóstico de hiperactividad. Tenemos osteoporosis y eso ya no es solo en personas mayores, sino ya va bajando en la edad también. Asma, cuando yo era pequeña era a lo mejor un niño por escuela. En toda la escuela era un niño con asma. Ahora es 1 de cada 4 que tiene el diagnóstico de asma. Y ahora hasta los médicos lo ven normal y los padres lo ven normal. Eso no es normal. Tenemos enfermedades autoinmunes con un aumento de 3-4% cada año y eso va a aumentar muchísimo en los próximos años por cómo está funcionando ahora el sistema de salud. Desórdenes gastrointestinales. Tenemos mucho diferente tipo de desórdenes que por supuesto si uno no cuida la microbiota, eso va a pasar. Los cánceres que no tienen relación al tabaco se han doblado. Lo único que ha bajado realmente son los cánceres de pulmón relacionados con el tabaco, ya que hay mucho menos personas que fuman y se ha prohibido fumar dentro de los establecimientos, ya eso se ha notado. Pero otro tipo de cáncer sí que aumenta muchísimo. Y lo que es muy preocupante son los cánceres del intestino, que hay muchas personas jóvenes. Y realmente se ha cuadruplicado desde el 1974 en la edad de 22 a 37, o sea, personas muy jóvenes. Y lo que tenemos que no se ve son enfermedades preclínicas que todavía no demuestra clínica, pero eso lo vemos en personas que aparentemente están sanos. O sea, personas entre 20 a 30, deportistas que son muy activos, pero si miramos por dentro no están tan sanos como parecen. Y tenemos el inicio, más de 20% de los adultos jóvenes sanos tienen el inicio de hígado graso.
El 27% de los adultos sanos tiene osteopenia. Disfunción endotelial, eso es lo que después da enfermedades coronarias o infarto de corazón. Un 22% ya tiene, están en las primeras fases. Y también un 20% en adultos sanos vemos el inicio de la demencia. Y claro, todo eso es porque llevan el cuerpo está en inflamación. Estos son datos de España y como se ve, todo está aumentando, todo aumenta. La obesidad aumenta, hipertensión, colesterol, diabetes, todo aumenta, 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 aumenta. Alergias, aumenta. Y aquí tenemos una cosa muy interesante, ¿no? Han hecho encuestas de opinión de la salud y no ha variado. O sea, el 74% de los españoles considera que su estado de salud es bueno o incluso muy bueno. Y no ha variado absolutamente nada desde el 1907 hasta el 2017. O sea, los españoles están completamente inconscientes de lo mal que van con la salud. Y claro, podemos pensar que con tanta ciencia y tecnología, ¿por qué nos enfermamos más? ¿Por qué las enfermedades aumentan? ¿Por qué no logran descubrir las curas de las enfermedades? Y deberían poder hacerlo, ¿no? Pero no lo hacen. Y la razón por qué estamos tan enfermos es realmente porque sufrimos de algo que se llama malnutrición tipo B. Y eso significa que comemos alimentos que son muy ricos en calorías, muy pobres en vitaminas, muy ricos en omega 6. Esos son aceites como por ejemplo aceite de maíz, colza, los aceites vegetales. Y no comemos alimentos que tienen omega 3, prácticamente nada, que el omega 3 viene prácticamente o principalmente del mar y eso nos falta. También los alimentos están muy pobres en polifenoles y ahorita vamos a hablar de polifenoles. Es unos antioxidantes más importantes y más fuertes del mundo. Aquí tenemos un poquito la historia con los niveles como comíamos cuando vivíamos en cuevas prácticamente y teníamos unos equilibrios muy sanos que se mantenían al principio de la agricultura y empezó a empeorar después, o sea, en el siglo XIX empezó a empeorar. Ahí empezamos a comer más grasa y menos vitaminas, pero y más grasas saturadas. Pero el cambio muy importante ha sido después del 1960, por ahí, donde se empezó a producir grasas trans. Y aunque eso ha disminuido un poquito, lo más importante que ha pasado es que se ha aumentado el consumo de omega 6 muchísimo y ha disminuido el consumo de omega 3. Entonces estamos en un desequilibrio muy importante. Y eso es lo que es la base de esa inflamación a nivel celular y todas las enfermedades crónicas. Aquí tenemos una membrana celular y consiste en una doble capa lipídica, o sea, estos son lípidos, las patitas que ven aquí. Estos amarillos aquí es colesterol. Y el colesterol es fundamental, lo necesitamos. O sea, no podemos quitar el colesterol, eso sería muy peligroso porque lo necesitamos. Aquí están o sea, proteínas
que deja entrar y salir productos de la membrana, o sea, a través de la membrana, entrar nutrientes y dejar salir lo que no necesitamos. Estas patitas muchos son omega 6 y omega 3 y tiene que haber un equilibrio. Eso es muy importante. A ver, vamos a seguir. Aquí tenemos otra vez la membrana celular y vamos a hacer una comparación con omega 6 y omega 3. Entonces, el omega 6 es prácticamente todo inflamatoria y necesitamos, es esencial, tenemos que ingerir omega 6, no lo podemos, el cuerpo no lo puede producir, tenemos que comerlo y lo necesitamos porque si nos pasa algo, tenemos que poder defendernos, o sea, una herida tiene que curarse, un patógeno lo tenemos que atacar. Pero no podemos tener demasiado, porque entonces es como si tenemos demasiado, es como si, a ver, si las células fueran personas, serían hombres, sería que, y estamos con demasiado omega 6, entonces todos los hombres se van a la frontera y están poniendo la escopeta esperando el enemigo. Y nadie está construyendo, nadie está cultivando, nadie está haciendo las cosas que hay que hacer para poder vivir una vida digna si no están ahí solamente. Y eso es lo que pasa. Entonces necesitamos omega 3, que omega 3 es todo antiinflamatorio. Eso baja la inflamación y se puede hasta ver en los nombres. Se llama resolvina, protectina. Y eso es altamente necesario para poder tener la célula en equilibrio. Y además necesitamos polifenoles, que es un antioxidante muy, muy, muy importante y realmente polifenoles es la base de por qué se dice que la dieta mediterránea es tan sana y es porque existen muchísimos polifenoles en el aceite de oliva. Y yo no sé si han oído que eh, si se cosecha las olivas temprano, es mucho más sano, ese aceite es mucho más sano, más caro, más sano, y eso es porque está muy rico, o sea, está mucho más rico en polifenoles. También tiene un montón de otras funciones que son muy, muy importantes. Pero lo que damos más importancia ahora es la función que tiene como antioxidante. Entonces, tenemos una inflamación oculta porque nuestras células están inflamadas y eso es por toda esa basura que venden en los supermercados y que carecen por completo de todas esas cosas, los micronutrientes. Entonces, y también está aparte aquí en microbiota que también hay que tratar, o sea, hay que cuidar su microbiota. Y la pregunta es, ¿cómo podemos eliminar la inflamación oculta? ¿Qué podemos hacer para eliminarla? Pues vamos a hablar un poquito de la historia del equilibrio entre omega 6 y omega 3. Y realmente en la formación de ADN, el equilibrio entre omega 6 y omega 3 es de 1:1. Deberíamos estar lo más cerca a 1:1 en relación, o sea, lo más cerca posible. Y la ciencia recomienda no pasarnos de 3:1. O sea, 3 omega 6 por 1 omega 3. Hay algunos otras o sea, que permiten un poquito más, pero 3:1 es una buena meta para intentar estar debajo de 3:1.
En el 1960 empezó a cambiar, porque claro, antes comíamos o sea, de la naturaleza, todo productos naturales y nada fabricados, pero a partir de los años 60, la industrialización del alimento empezó y empezamos a cambiar perder el equilibrio. Ahora mismo estamos, o sea, la media en la Unión Europea es 15-1 y eso demuestra claramente que prácticamente todo el mundo está con mucha inflamación a nivel celular. Y en los Estados Unidos la media es 25-1. Y yo creo que en España está muy mal, ¿eh? Los resultados que yo he visto aquí han sido incluso bastante peor que esto. Los niños suelen estar en 25-1 en Europa. Los niños están peor, tienen peor desequilibrio. Y cuando uno mira lo que las personas comen, o sea, lo que en las compras normales es impresionante. O sea, yo no sé cómo ni siquiera cómo una persona puede funcionar comiendo esas cosas. Eh, entonces, o sea, el omega 6, o sea, si vemos esos tipos de alimentos, o sea, la hamburguesa, patatas fritas, aceite vegetal, incluso pan, todo, o sea, está repleto de omega 6, pero realmente repleto. ¿Y dónde está la omega 3? Pues en salmón, quizás en salmón. Si el salmón está, o sea, es de cultivo, o sea, que es de piscifactoría, lo más normal es que el salmón ha comido pienso. Y hay que saber que el origen de omega 3 son algas. Entonces, el pescado, o sea, el pez come algas y de ahí esa es la fuente de omega 3 y entonces comemos el pez y así podemos tener el omega 3, pero la fuente original son algas. Entonces lo mejor realmente es ir a la fuente original, que es comer algas, por supuesto. También existe omega 3 en la tierra, por ejemplo, sí, aguacates o algunos nueces, chía, pero la forma vegetal de omega 3 no es una forma que directamente podemos convertir en las moléculas que necesitamos. Es un poquito más complicado que puedo explicar más profundo a alguien que le interesa. Pero lo que pasa es que solamente podemos convertir entre un 1 y un 20%. Y eso es muy personal, o sea que no sabemos, a lo mejor yo soy una persona que solamente convierto 1%, o a lo mejor convierto 20%, eso yo no lo sé. Pero el otro, el omega 3 del mar, lo podemos utilizar directo, o sea, es mucho más directo, por lo menos. Y entonces, si imaginamos un iceberg, eh, tenemos que estar aquí arriba, ¿no? Pero casi todo el mundo, 95% dice, pero eso es bastante bueno decir eso, yo diría, tirando más a 98% están por abajo. Y claro, tenemos que tener una relación de máximo 3-1. Hay muchas personas que están tomando omega 3, que lo compran en la farmacia o en otras tiendas ecológicas. Pero el omega 3 que venden, es muy difícil encontrar un omega 3 que realmente funciona. Porque si es en cápsulas, por ejemplo, y abres la cápsula y huele a pescado, es porque ya está caducado, o sea, está rancio y no va a ser su función, no tan bien como debería.
Entonces, los que toman un suplemento de omega 3 suelen tener una relación media de 7:1. O sea, el omega 3 que están tomando no es suficiente. Pero de todas formas, si estás tomando un omega 3 y quieres probar si realmente funciona, hay forma de probarlo. Eso lo voy a mostrar en breve. Y los que no toman, la relación media es de 15:1. ¿Y cómo afecta a nuestras células? Pues la función se reduce. Porque también, sí, o sea, es como, se puede decir que la membrana se pone más rígida, no deja que los nutrientes entran. O sea, si se recuerdan, es como si los soldados están ahí esperando al enemigo y no quieren, o sea, trabajar, construir, hacer cosas constructivas, sino solamente están esperando la guerra y no dejan a nada entrar. Entonces, los nutrientes, aunque, o sea, si tenemos ese desequilibrio y después tomamos un montón de vitaminas, eso, muchísimas de las vitaminas solamente van a pasar, o sea, no lo vamos a absorber. Entonces, muchísimas veces vemos que cuando se equilibra otra vez, o sea, se encuentra un equilibrio a nivel celular, los nutrientes empiezan a absorberse más y tomando la misma cantidad de vitaminas, la absorción aumenta muchísimo y ya los niveles de vitamina D aumenta, por ejemplo, lo que se puede medir, que va aumentando porque las células son capaces de absorber realmente los nutrientes. Pero también, como es rígido para entrar, también es para salir. Entonces los desechos no salen mucho más despacio y eso aumenta aún más el nivel de inflamación a nivel, o sea, celular. Y con el equilibrio, claro, vamos a tener un flujo, ¿sabes? Los nutrientes van a entrar con facilidad y los desechos van a salir con facilidad. Y como las células están en todo, o sea, nosotros somos células, o sea, en cada órgano está constituido por células y por tanto, o sea, encontrar un equilibrio o no tener equilibrio afecta a todos los sistemas y a todos los órganos. Nosotros tenemos un test que podemos ver, que analiza 11 diferentes ácidos grasos esenciales y calcula el balance, el equilibrio que hay. Y para eso necesitamos, o sea, unas 2, 3 gotas de sangre y lo dejamos que en 10 minutos que se seque y después lo mandamos a un laboratorio. Y como eso es de test, o sea, el test es de sangre seca, mide entonces las membranas de los eritrocitos, las células rojas de la sangre. Y según cómo está el equilibrio ahí, podemos o sea, nos da una idea muy fiable de cómo están las células, el resto de las células también en nuestro cuerpo. El test se manda a Vitas, que es un laboratorio completamente independiente, que no tiene nada que ver con la empresa, sino es un test completamente independiente y está en Noruega. Y no solo eso, sino el test también es completamente, o sea, te da un código, o sea, nadie sabe ni tu nombre, quién eres, si es hombre, mujer, edad, nada, sino es un código. Y el laboratorio solamente tiene el código y después, cuando está listo después de 2 semanas, se puede entrar y con el código encuentra los resultados. O sea, es completamente anónimo. O sea, ese test para este laboratorio es muy,
o sea, es muy pequeño con todo lo que hace ese laboratorio. Es uno de los laboratorios independientes más grandes del mundo, que hacen o sea, muchísimos diferentes test para, por ejemplo, Harvard, Cambridge y diferentes hospitales. De la Oxford, por ejemplo, también. Hemos realizado, mira, ahora yo diría que estamos cerca a 1 millón de test y tenemos una base de datos, o sea, más amplio del mundo de cómo realmente las personas, o sea, en el mundo y en los diferentes países están eh, con su equilibrio de los omegas y el nivel de inflamación. Aquí es como llega el resultado y ahí es muy fácil de entender, ¿sabes? Si alguien quiere hacer el test, también nosotros ayudamos a leerlo, a interpretarlo y ayudar a cambiar la alimentación para llegar a un mejor equilibrio. Mi resultado, cuando yo lo hice ese test la primera vez, fue 14,1. Y yo comía sano, yo pensé que yo comía sano, todo orgánico, todo sano, pero me faltó la porción del mar mucho y claro, no estaba bien. Ahora sí, estoy en equilibrio, estoy a 2,1. A ver, y el test mide, claro, el equilibrio omega 6, omega 3, valor de protección, como la protección que tiene a nivel celular, cuánto omegas tienes, la fortaleza mental, o sea, es tan importante para el cerebro el omega 3. El cerebro tiene 60% de grasa y de esa grasa 30% es omega 3. Entonces, si falta omega 3, el cerebro no va a funcionar bien. Y claro, nosotros vemos o sea, unas mejorías impresionantes con niños hiperactivos, por ejemplo, que lo único que les pasaba realmente es que faltaba nutrientes, faltaba el omega 3. También vemos la fluidez de las membranas, de lo que he hablado de las membranas, y algunas cosas más. A ver, solo el 5%, ahora eso va realmente, va disminuyendo porque va empeorando las cosas, que tiene la relación bien. Pero claro, si encontramos un, un, un viejito pescadero ahí en Portugal, en un pueblo, seguro que estará bien, seguro, estará con equilibrio. Pero vivir en la ciudad es muy difícil estar en ese equilibrio. Y sobre todo como, o sea, aún comiendo pescado, aún comiendo todo marisco, pescado, todo eso, no depende muchísimo de qué calidad y tienes que comer a lo mejor muchísimo para llegar a un nivel de equilibrio. Eh, el resultado, claro, tenemos un producto que voy a explicar sobre el producto que realmente funciona para otra vez tener el balance. Y en el 95% que toman un aceite omega 3 que tenemos nosotros, llega al balance en 4 meses. Esos son resultados de mi padre. Él tenía 10,4 y después de 4 meses tenía 1,7. Y sus mejorías, o sea, a nivel personal, a ver, su memoria ha mejorado muchísimo y su equilibrio. Mi madre tenía peor, tenía 14,1 y después de 4 meses 3,11, casi en equilibrio. Su asma ha desaparecido y sus dedos que tenía muchísimo dolor, reuma en los dedos, ya están desinflamados y ya ha empezado a hacer muchas cosas que no podía hacer, o sea, ha vuelto a tener la movilidad en los dedos.
que eso es a nivel personal, no lo puedo decir a nivel así científico, pero a nivel personal ha hecho una diferencia tremenda en su vida. Los médicos que están detrás de esos productos pueden mirar mucho. Pueden mirar mucho en ¿cómo se llama? En internet, de Paul Clayton, que él tiene mucho, ha escrito muchísimo, es uno de los médicos, mejores médicos del mundo en farmaconutrición. También tenemos a Ula Eide y doctora Angela Rizzo y el doctor Anantaray. Se puede, o sea, hay diferentes, o sea, cosas que se puede hacer. Se puede directamente comprar el aceite no es muy caro, el aceite cuesta 31 euros al mes para una persona de peso, o sea, de 65 kilos. Y como eso se hace por peso, por ejemplo, yo a mis 3 hijos más pequeños, con una botella, o sea, dura un mes una botella para 3 niños porque todo se hace según el peso. Pero la manera normal de hacer eso es hacer el test, comenzar a utilizar los productos y después en 20, o sea, en 14 días, en 2 semanas, puedes mirar los resultados y después de 4 meses vuelvas a hacer el test y ves si realmente ha mejorado, si estás tomando la dosis correcta, si ha mejorado, si has logrado el equilibrio. Y también hay una garantía de devolución si se hace una suscripción, que se puede hacer una suscripción, y estás en equilibrio, pues no necesitas los productos, pues te devuelven el dinero del test y puedes devolver los productos también. Ese producto que hemos desarrollado o que los médicos en este caso han desarrollado es una combinación con el omega 3 y los polifenoles. Y eso hace que ese producto es tan bueno, porque los polifenoles protegen la molécula del omega 3 para que no o sea, para que el aceite no se ponga rancio. Entonces, tenemos o aceite de pescado o tenemos directamente algas. Y todo es ecológico, o sea, todo es completamente natural, completamente ecológico. Y hasta los sabores, si es sabor limón, es limón de verdad, o sea, no hay nada químico, nada de, o sea, nada de nada. Ese es el aceite, dosis por peso, no está oxidado, tiene polifenoles de aceitunas, tiene omega 3 de peces salvajes y tiene vitamina D y como un extra. Normalmente las omega 3 que se compran solo han añadido la vitamina E y eso no es suficiente para proteger la omega 3, hace falta polifenoles. Y ese es el normal, ese es el que yo dije que cuesta 31 euros al mes. Para un adulto, bueno, depende del peso, puede costar un poquito más si se pesa para un hombre, pero para un niño lo comparten en 2 o 3 niños, depende del peso del niño. También para los que les cuesta mucho beber aceite, bueno, a mis niños lo toman sin ningún problema, hasta el más pequeño, o sea, abre la boca y lo toma, no hay ningún problema. Pero hay personas que tienen, o sea, mucha dificultad con ese. Hay esa versión que no es soluble en agua porque es aceite, pero se hace como microgotas y entonces en un zumo o lo que sea se puede tomar con facilidad. También hay una versión vegana para los veganos. Es un producto muy interesante, me gusta, también lo tomo y es más caro, es casi el doble de caro
que el otro, pero es también muy bueno. Y para los que no quieren para nada tomar nada, hay también en cápsula. Como dije, o sea, es completamente natural, no hay nada de GMO. eh, Tenemos todas las certificaciones, los sellos, que todo es con la pesca ecológica, todo eso. Y aquí hay 18 afirmaciones sanitarias que han sido aprobadas. Y claro, necesitamos el omega 3 sobre todo para la función cerebral, cardíaca y el sistema inmune. Pero también, por ejemplo, niveles de triglicéridos en sangre, o sea, estamos eh, tomando eso y controlándonos eso y no nos tenemos que preocupar para nada del colesterol. Eso incluso disminuye el colesterol en sangre eh, porque tenemos simplemente no estamos en inflamación. Eso es una comparación un poquito con cuánto tiempo, después de que te lo tomas, cuánto tiempo dura en el cuerpo hasta antes de caducarse dentro del cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta de que tarda para absorber el omega 3 en la célula, nos hace falta 24 horas o 24 horas. Entonces, si tomamos aceite de krill, solo dura 5 horas y empieza a ponerse malo. O sea que no lo vamos a absorber mucho. El omega 3 concentrado, 9 horas. Aceite de bacalao, 15 horas. Pero el Balance Oil, 35 horas. O sea, da tiempo para que todo lo que estás tomando realmente llega a la célula. O sea, que llega y hace su función. ¿Quién necesita tomar omega 3? Pues todo el mundo. El bebé, y dice 6 meses porque antes se supone que está lactando y entonces la mamá que lo está tomando. También el bebé en desarrollo y sobre todo el cerebro al principio y después también corazón y claro, las articulaciones, los huesos, todo. O sea, siempre vas a necesitar, es esencial, esencial. Necesitamos tomarlo siempre, todos los días. Así que si quieren ver un poquito lo que cuesta un kit, o sea, si uno quiere tener los tests con un kit, cuesta 159 euros. Entonces lo que te manda es un test y, y aceites para 2 meses y encima 2 pequeños extras. Y después la suscripción es de 6 meses, y después, claro, uno puede seguir todo lo que quieras, pero es 6 meses. Pero lo que pasa es que mandan primero un test y después de 4 meses mandan el segundo test para que no se haga demasiado pronto, para ver que realmente has encontrado una diferencia. Eso es una manera de comprarlo, eso no es necesario, eso se puede comprar solamente los aceites, se puede hacer solo el test, se puede comprar todo de una vez, o sea, no hace falta hacer suscripción ni nada de eso, pero es una oferta bastante buena y cómoda. Y entonces la cuota mensual, como dije, es 31 euros. También si encuentras a 4 más personas que quieren hacer eso, puedes tener tu producto gratis. Esa es una cosa. Y tenemos algunas que solamente voy a mencionar un poquito, algún otro producto que hay, aunque me parece que lo más importante y lo más fundamental es realmente encontrar el equilibrio de los ácidos grasos, porque a partir de eso ya o sea, los nutrientes van a entrar y el cuerpo no va a estar en inflamación. Pero hay otros productos también que solamente para mencionarlo, para que sepan que existen. Esos son fibras y también todo está desarrollado por esos médicos que realmente trabajan eh,
de una forma muy distinta a otros médicos. Entonces, y solamente con productos completamente naturales y ecológicos. Es una mezcla de fibra y de diferentes longitudes para que, para, o sea, para que haya alimento ideal para la microbiota en todo el tracto digestivo. Así quita la inflamación en todo el tracto digestivo. Y eso también aumenta la absorción de nutrientes, por supuesto. Y tenemos este producto que es un suplemento alimenticio que es muy, 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 muy completo. O sea, tiene todos los micronutrientes que realmente hace falta y lo han desarrollado a partir de comparar el nivel nutritivo de personas que viven en zonas azules. Las zonas azules son 5 o 6 zonas en el mundo donde las personas viven mucho más tiempo. Viven hasta 120 años y casi todos más de 100 años y no tienen enfermedades crónicas, que prácticamente no existen enfermedades crónicas, no existe cáncer, diabetes, nada. Ellos normalmente hay muchos otros factores también, o sea, normalmente son islas, pueblos pequeños donde, o sea, todo lo comen de su jardín, tienen mucho más vida social, no se jubilan, tienen una razón de ser, son, o sea, la familia, o sea, sienten que los jubilados, no se jubilan, no se jubilan realmente, sino sienten que ellos tienen una función y que son importantes toda la vida. O sea, son muchas otras cosas, pero cuando han medido el nivel de nutrición, han querido imitar eso. Entonces, claro, si uno toma esto, uno llega al mismo nivel de nutrición nutritivo con micronutrientes que ellos toman. Pero diciendo eso, sigo diciendo que las células tienen que estar sin inflamación para poder también utilizar los nutrientes, absorberlos. Entonces, un protocolo completo sería esos 3 productos para tener los micronutrientes, el microbiota o sea, bajo control y también las células sin inflamación. Y si uno quiere tener todo como un kit completo, sería 253 euros una vez, entonces te dan, claro, te dan doble aceite, 2 test, las, o sea, las extend, que son, y bueno, todos los nutrientes que necesitas y las fibras. Y entonces sería una cuota mensual de 31 más 23 más 24. Eso se puede hacer si uno quiere, pero lo más importante, sigo diciendo, que es el aceite. También tenemos algunos otros productos, solamente voy a mencionar rapidito. Viva, que es interesante porque eso es azafrán español, completamente ecológico, natural, todo, que es un antidepresivo muy, muy bueno, muy importante. Y eso se usa, bueno, por la noche eso se puede usar y no, o sea, no es nada que tienes que usar siempre, lo puedes tener de vez en cuando. Es un producto muy interesante y muy bueno. Y con eso ya voy a terminar y si a alguien le interesa algo de eso o quiere saber más, me pueden contactar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.